Ahí empezamos a grabar. Bueno, así como les venía mostrando en todos los rubros, en el estado de situación patrimonial que es que es cómo se muestra el activo, el pasivo y el patrimonio neto en el primer balance, bueno, o sea, en el balance de la empresa, tenemos que dentro del activo tenemos el rubro bienes de cambio. Fíjense que ya vimos caja, vimos inversiones, vimos créditos, hoy llegamos a bienes de cambio. ¿Qué son los bienes de cambio? Bueno, a esta altura, a lo mejor lo saben, bienes de cambio, la resolución técnica 9, dice que son todos los bienes destinados a la venta en el curso habitual de la actividad del ente, o que se encuentran en proceso de producción para dicha venta, o que resultan generalmente consumidos en la producción de los bienes o servicios que se destinan a la venta, así como los anticipos a proveedores por las compras de estos bienes. O sea, fíjense que, ¿qué queremos decir con bienes de cambio? O sea, son todos aquellos bienes que lo principal que vamos a decir están destinados a la venta. Por eso cuando yo digo que compro los chupetines para el kiosco, o sea, yo tengo el kiosco y compro chupetines, ¿qué estoy comprando? Mercaderías. Porque es lo que voy a vender. En cambio, cuando compro un rodado, compro un rodado. Cuando compro una estantería, compro una estantería, pero cuando compro chupetines, compro mercaderías. Cuando compro alfajores, compro mercaderías. Cuando compro caramelo, compro mercaderías. Porque es el bien que está destinado a la venta. También podemos decir que forman parte de los bienes de cambio aquellos, porque yo en el kiosco estoy hablando de un producto terminado, pero cuando estamos hablando de una industria, también forma parte del bien de cambio todos aquellos productos en proceso. Porque, por ejemplo, si es una carpintería, va armando las distintas partes de la mesa hasta que después arma la mesa y la vende. Pero primero tiene la madera, tiene los tornillos, tiene la cola adhesiva. Entonces, esas son todas materias primas o insumos que va a necesitar para la elaboración del producto final. Entonces, ahí es donde estamos hablando del bien de cambio. Fíjense, esto es importante, lo empecemos a analizar desde ahora. ¿Por qué? Porque el bien de cambio me va a jugar en los dos estados de exposición importantes de la empresa. El estado de resultado y el estado de situación patrimonial. Fíjense, por un hecho económico sabemos que es todo aquello que nos revela que puede pasar algo, que puede existir algo susceptible o no de registrar. Lo reconozco a ese hecho económico y lo mido. Entonces, ese hecho económico lo reconozco, lo mido, lo registro y a la larga termina expuesto en los estados contables. ¿En qué estados contables? En el estado de situación patrimonial, que es el que vimos recién acá al principio. A ver, en fíjense que acá está expuesto como bienes de cambio, entonces ahí queda expuesto en el estado de situación patrimonial, enunciando cuál es la existencia final de mercaderías. Pero también va a formar parte dentro del estado de resultado con una cuenta importantísima que vamos a manejar, que es el costo de la mercadería vendida. Que esta cuenta del costo de la mercadería vendida es la que nos va a ayudar a medir el resultado de la empresa. Ustedes siempre piensen que cuando yo les decía que tenemos, a ver si puedo ir, el estado de resultado decíamos que era la venta menos el costo, y que ahí teníamos el resultado bruto. Entonces es eso, el bien de cambio, fíjense cuál es el trayecto que tiene. Ingresa a la empresa a través de mercaderías. Vamos a poner el producto terminado, mercaderías, ¿sí? Forma parte del activo esa mercadería.
Ustedes piensen en el reconocimiento o la registración contable que nosotros hacemos cuando esos chupetines los vendemos. Es decir, cuando compramos el chupetín, ¿qué hacemos? Mercaderías a caja. Reconocemos el activo. Pero cuando ese chupetín lo vendemos, decimos, por ejemplo, si lo vendemos y lo cobramos en efectivo, decimos caja a ventas. ¿Sí? Pero ahí estoy reconociendo el ingreso del dinero por la venta. ¿Pero qué tengo que reconocer después? La salida del chupetín. Y la salida del chupetín es a través del costo, el costo de la mercadería vendida a mercaderías. Y que por diferencia entre la venta y el costo, teníamos el resultado de la venta. A ver si lo puedo hacer para ser más ejemplificativa. Vamos a ir acá. Fíjense, si yo acá pongo, perdón. Acá vamos a hacer. Miren, yo tengo ventas menos costo. Esto sabemos, me lo toma. Ventas menos costo. Esto sabemos que nos da el resultado bruto del ejercicio, ¿sí? Hasta ahí sabemos que esto nos da el resultado bruto del ejercicio. ¿Y cómo llegamos a esto? Fíjense, cuando nosotros hacemos el estado, cuando registramos algo en la empresa, cuando compramos la mercadería, ¿qué hacemos? Mercaderías... Profe, no está compartiendo lo que está haciendo, ¿no? ¿No? A ver, esperen. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Fíjense, nosotros tenemos ventas menos costo, tenemos el resultado bruto. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Ustedes también piensen que esto nosotros lo hacemos al final del ejercicio. Al final del ejercicio, se me fue. Al final del ejercicio. Pero vamos a hacer el ejemplo con una sola operación de ventas. Cuando nosotros compramos esa mercadería destinada a la venta, decimos que es mercaderías a caja, porque la pagamos en efectivo. ¿Hasta ahí estamos? Por ejemplo, vamos a poner que es, no sé, 10.000 pesos. ¿Sí? 10.000 pesos. Cuando esa mercadería que compré la tengo que vender, o la vendo, por ejemplo, la vendo en efectivo. Vendo el 50% de esa mercadería en efectivo. ¿Qué hago? Caja, por lo que recibo, por los 5.000 pesos, venta. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Pero así como registro caja-venta y que acá lo que registro es el dinero que recibo. Ustedes piensen que cuando nosotros vendemos, posiciónense en lo que nosotros hacemos con el que nos venden. Yo voy a comprar los chupetines. Yo le doy la plata y él me da el chupetín. Entonces, el primer asiento, el de la venta, es el que me está reconociendo que él me da la plata. Entonces, yo reconozco el ingreso del dinero por la venta. Y el segundo asiento es el que reconoce que yo le doy el chupetín. Entonces, es ahí a donde hago costo de mercaderías vendidas. Vamos a poner que el costo haya sido 2.500 a mercaderías. Entonces, fíjense que ahí, si yo hago el mayor de mercaderías,
¿Qué pasa con el mayor? Había ingresado por 10.000, pero ahora al tener un crédito de 2.500 significa que ya esos chupetines los entregué, o sea, tengo que dar de baja el stock de los chupetines. Por eso es el tema del costo. Y fíjense que si estas dos cuentas, ventas y costo, que son ambas cuentas de resultado y son las que yo les expuse acá arriba, ventas 5.000 menos costo 2.500, ¿cuánto gané por esta venta? 2.500 pesos. Entonces, si yo esto lo tengo que exponer en el estado de situación, en el estado de resultado, voy a hacer ventas 5.000, costo 2.500, resultado bruto 2.500. Y si lo tengo que exponer en el estado de situación patrimonial, ahí ¿qué es lo que voy a exponer? La mercadería. Entonces, fíjense cómo en estos asientos tengo todas las cuentas que impactan en ambos estados. En el estado de resultado, ventas y costos. En el estado de situación patrimonial, el que va a impactar es mercadería. ¿Con qué saldo? Con el que surja del mayor. En este caso, 10.000 al debe menos 2.500 al haber. Voy a exponer en el estado de situación patrimonial bienes de cambio por 7.500 pesos. ¿Se entendió esto? Y el por qué los bienes de cambio es un rubro muy importante. Ustedes piensen que es el bien destinado a la venta. Entonces, es por ese bien que voy a tener el mayor resultado bruto de la empresa. O sea, el resultado general de la empresa, el de la actividad por la cual yo estoy trabajando, va a surgir justamente de la venta de ese bien de cambio, porque es el bien destinado a la venta, no va a surgir de la venta del rodado. Porque el rodado puedo vender una vez al año cuando lo quiero cambiar o cuando no lo quiero más. Pero la mercadería, el chupetín, lo tengo que vender todos los días. Y es a lo que me dedico. Entonces, por eso es la importancia del rubro. Y en este caso, va a participar en ambos estados de situación. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, sí, sí. Bien. Sí, profe. Vamos a seguir, pero a ver dónde está. Con este. Con bienes de cambio. Bueno, esto es lo que les quería explicar, lo que les expliqué recién. El porqué de la participación en ambos estados. Después, dice, los bienes de cambio son los destinados a la venta en el curso habitual de la actividad del ente. ¿Por qué dice en el curso habitual? Porque es lo que voy a vender todos los días, lo que les dije recién. Yo puedo llegar a vender un auto, pero el auto lo voy a vender cuando lo quiera cambiar o cuando no lo quiera más. No es algo habitual, no es algo rutinario. La venta, sí, la venta de bien de cambio es rutinaria porque si tengo el kiosco, vendo los chupetines. En Naldo Lombardi vende el electrodoméstico. Las mueblerías venden los muebles. Entonces, eso es lo habitual. Y dice, o también puede ser los que se encuentran en proceso de producción para dicha venta, lo que les decía hoy, o que resultan generalmente consumidos en la producción de los bienes o servicios que se destinan a la venta. Entonces, algunas de las cuentas que vamos a empezar a encontrar dentro del rubro bienes de cambio, tenemos las mercaderías de reventa, las materias primas, o sea, mercaderías de reventa es la que nosotros siempre usamos como mercadería. La materia prima es aquella que en una empresa, en una industria, por ejemplo, tiene el tornillo o el adhesivo de contacto para encolar los muebles, entonces la materia prima tenemos ahí. O, por ejemplo, tenemos el trigo, el huevo, tenemos el trigo para hacer la harina, o sea, es cómo se va procesando el producto. El producto en proceso, cuando ya tiene la formación de algunas materias primas todas juntas, el producto en proceso, para luego llegar al producto terminado, que el producto terminado es el que vamos a terminar de exponer para la venta. ¿Qué tipo de cuentas aparecen en el rubro bienes de cambio? Fíjense, esto va a depender también del tipo de empresas. Si estamos hablando de empresas comerciales,
lo que les dije yo hoy, el que vende directamente el producto terminado, vamos a usar mercaderías de reventa o podemos usar bienes en tránsito o mercaderías en tránsito. ¿Cuándo se usa esto? Cuando, por ejemplo, compramos mercaderías en el exterior. ¿Sí? Compramos mercadería en el exterior. Entonces, por ejemplo, las pagamos con dólares. Obviamente vamos a registrar todo al valor de cambio. ¿Qué vamos a registrar? ¿Qué compramos? Mercaderías en tránsitos a caja, si la pagamos en efectivo. ¿Pero por qué en tránsito? Porque todavía no llegó a su lugar de destino. Entonces están ahí. Forma parte del rubro bienes de cambio, pero están mercaderías en tránsito. Cuando esas mercaderías llegan al lugar de destino, que ya sabemos bien cuáles son los costos que debemos pagar por el traslado, por todo lo que implique impuestos aduaneros o lo que fuere, recién ahí va a pasar a ser mercaderías para dejar de ser mercaderías en tránsito, ¿sí? Entonces, esas son las cuentas que podemos llegar a utilizar cuando encontramos una empresa comercial. Cuando estamos hablando de una empresa industrial, son aquellas que se someten a procesos de modificación del estado original y se combinan con otros para lograr el producto final. Por ejemplo, una panadería es una industria. ¿Por qué? Porque para poder hacer el pan necesita, no sé, si leche, harina, obviamente harina, huevo, levadura. Entonces, todo eso va a ser la materia prima que va a utilizar para el proceso. Después, cuando hablamos de insumos, materiales directos, eso, por ejemplo, el material directo va a ser la harina. Un insumo, la bolsita que nos van a dar para cuando vamos a comprar el pan. Bueno, todo ese productos en proceso de elaboración o semi-elaborado es cuando vamos armando el pan. Fíjense que después el pan, una vez que no lo venden, lo rayan y lo venden como pan rallado. Entonces, ¿cómo se va cambiando? Pero estamos siempre dentro del rubro bienes de cambio, hasta que al final terminamos con el bien terminado. Cuando estamos hablando de los tipos de empresas de explotaciones extractivas y vinculadas a los recursos naturales, por ejemplo, una mina, los combustibles, los metales preciosos, los bosques, o sea, todo lo que tenga que ver más que nada con la naturaleza, directamente vamos a usar ese tipo de cuentas, combustible, metales preciosos, o sea, las empresas en donde se manejan los metales preciosos lo denominan justamente metales preciosos y a lo mejor dentro de esa cuenta pueden tener subcuentas que sea oro, plata, platino, lo que fuere. En las explotaciones agropecuarias, el bien de cambio va a ser ganado en pie, sembrados, cereales, semillas, agroquímicos, fertilizantes, productos de veterinaria, obviamente. Cuando estamos hablando del campo, o sea, porque no es solamente la venta del chupetín o de la yerba. Hay gente que vende ganado, hay gente que vende cereal. Entonces, bueno, de acuerdo a la actividad principal de cada una de las empresas que estamos hablando, van a ser las cuentas que vamos a utilizar. Y las empresas de servicios, si bien no tienen algo tangible, o sea, porque, por ejemplo, el plomero no tiene algo que vende tangible, viene y aporta su servicio. Entonces, en eso, o sea, ahí hablamos directamente de prestación de servicios. A diferencia, por ejemplo, de un restaurante en donde tenemos comidas y bebidas o establecimientos de salud donde también hay medicamentos y descartables. Pero bueno, eso era más o menos una orientación para que ustedes sepan cuáles son los bienes de cambio de acuerdo a los tipos de empresa que estamos hablando. Cuando vamos a la clasificación de los bienes de cambio, la clasificación que encontramos es, de acuerdo a cómo ingresan al patrimonio del ente, fíjense a cómo, siempre pensamos así, ¿cómo entraron a la empresa? Bueno, los vamos a clasificar en adquiridos, en producidos, en aportados o los sin costos. Los adquiridos son los más fáciles, aquellos que se adquieren para ponerlos a la venta en el mismo estado en el que se adquirieron. Compro el chupetín y así como lo compro, lo vendo. Es decir, ¿a qué costo? Al costo de contado. El producido
es justamente lo que les dije recién, el pan. ¿Qué es lo que tengo que comprar primero? La harina, la levadura, la leche, bueno, el agua no, la sal, lo que fuere, para luego producir ese pan y poder venderlo. Entonces eso es producido. ¿Cómo entró el pan? Por proceso de producción. Y el costo que va a tener ese proceso va a ser el costeo por absorción. No importa ahora qué es el costeo por absorción, lo vamos a ver en el segundo año en materia de costos para las decisiones, que también me van a ver a mí. El bien de cambio aportado, ¿cómo? Que se me había cortado el internet, recién volví. El bien de cambio aportado es, por ejemplo, aquel que surge directamente desde la situación inicial de la empresa, en donde cuando se firma el contrato de la sociedad, por ejemplo, Juan y Luis deciden aportar el 50% cada uno del capital social. Juan aporta dinero en efectivo y Luis aporta mercaderías para la venta. O sea, directamente ya viene aportada. Ni se la compró, ni nada, ya la aportaron. Entonces esa es la mercadería que viene por el aporte. Y aquella mercadería que es sin costo, dice, son los incorporados al activo sin sacrificio económico alguno, es decir, sin que la empresa haya realizado algún pago. Por ejemplo, no sé, el hospital que venga a una empresa y le diga, bueno, toma, te dono 10 computadoras. Entonces ahí tenemos un bien que ingresa al ente sin que la empresa haya hecho bueno, computadoras justamente no para el hospital, pero por ejemplo, para el hospital, materiales descartables, más que nada en esta época. La empresa de alcohol le donó al hospital, no sé, 1000 botellas de alcohol. Bueno, entonces, esos bienes de cambio que entraron al hospital son sin costo porque no se tuvo que hacer la realización de ningún tipo de sacrificio económico. ¿Hasta ahí vamos, chicos? Sí. Bueno. Otra clasificación es según la actividad de la empresa que realiza. Que en esta no me paro porque es lo que vimos recién. Es el producto o mercadería de reventa, cómo se vende directamente, materia prima, proceso en curso de elaboración, productos elaborados y envases y envoltorios. En esto no me freno. La otra clasificación es según donde se localizan los bienes y según la posibilidad de realización. Según la localización, un poco se los conté recién. Productos en existencia son los que tengo realmente en el establecimiento en donde realizo la actividad. El producto en tránsito son aquellos que adquirí pero que aún todavía no llegó al depósito. Y el producto en tenencia de terceros, esto es más que nada lo que se conoce como la mercadería entregada en consignación, que yo siempre doy el ejemplo de una mueblería. Si yo tengo una mueblería, ¿sí? O no, vamos a otro caso. O sea, está la mueblería. Yo me dedico a pintar cuadros, ¿sí? Pero en la esquina de mi casa hay una mueblería. Entonces, ¿qué hago? O sea, para mí el bien de cambio es el cuadro. Para la mueblería el bien de cambio, ¿qué es? Los sillones, las mesas. ¿Qué hago yo? Voy, hablo con el dueño de la mueblería y le digo, mira, te traigo un cuadro mío para que cuando vos armes tu living en la mueblería como exposición, vieron que caracterizan como si fuese el living de la casa, cuelgues el cuadro mío. A lo mejor viene alguien, le gusta justo cómo pega el cuadro con el sillón y dice, me llevo todo, los sillones y el cuadro también. Entonces, esa mercadería, ese cuadro, yo no lo tengo de existencia en la empresa, lo tengo en tenencia de tercero, lo tiene en este momento el dueño de la mueblería. Y eso es lo que se va a conocer como mercadería entregada en consignación. ¿Qué significa en consignación? Es porque la tiene un tercero. Si lo vende, después yo arreglo con esta persona para que él me dé el dinero de lo que vendió y obviamente le voy a pagar una comisión por eso. Pero esto es según cómo se localizan, si los tengo en el depósito, si aún no llegaron al depósito o si los tengo porque los di en consignación. Los tres tipos de características. Y según la posibilidad de venderlos, vamos a tener bienes de cambio corrientes o no corrientes. A esta altura ya no tiene que entrarles la duda de lo que es.
Activos corrientes van a ser todos aquellos bienes de cambio que voy a poder venderlos dentro del periodo del ejercicio económico, es decir, antes de los 12 meses. El bien de cambio no corriente, aquel que voy a vender pasado los 12 meses del ejercicio, contado desde el final del periodo. Ahí la clasificación entre activo corriente y no corriente. Ahí, aguárdenme un minuto. Estos cuadritos que tienen acá es un poco lo que les expliqué recién sobre la incidencia del rubro en los dos estados. Porque fíjense, porque dice principales operaciones de los bienes de cambio y cómo afecta al patrimonio del ente. ¿Cómo afecta cuando compro? Y en el debe hay un incremento de activo, en este caso era mercaderías. Y en el haber una disminución de activo, por ejemplo,